La mañanera de Ángel correspondiente al martes de esta semana, martes 14 de julio del año en curso, el año 2020. Voy a comentar con usted algo que ha surgido no solo en los últimos días, sino quizá en los últimos 2 o 3 meses, pero se ha reforzado en los últimos días a raíz de la visita del presidente López a Washington, Distrito de Columbia, a la capital de Estados Unidos. De repente aparecieron ahí un grupo de, no necesariamente funcionarios, sino también algunos miembros de ese sector empresarial, más negociantes que empresarios, pero vamos a decir de la iniciativa privada. Y por allá algunos comentaristas y por allá algunos académicos cantándole loas al TEMEC por lo que se venía. El TEMEC es la salvación. El TEMEC es lo máximo que nos pudo haber pasado en varios decenios. Hablan sin elemento alguno que sustente su posición. Es que van a empezar a trasladarse o a relocalizarse empresas que están operando en China, empresas norteamericanas que tienen todavía operaciones en la República Popular China, y por esta situación que se ha dado entre Estados Unidos y la China Popular, y específicamente ya en sus jefes de Estado, el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping, y dicen, y se van a venir a México. Porque México está pegado a los Estados Unidos, porque ya firmamos el TEMEC, etc. Mire, siento diferir de ellos y también del presidente con esta visita, y ya el TEMEC, ya lo escuchó usted, o quizá nada más lo oyó, porque ya son pocos los que lo escuchan. Los demás lo oyen como oír llover, como decimos, por un oído les entra y por otro oído les sale. Muy bien. Hay una entrevista, no, una conferencia de prensa de un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, el director del área de Hemisferio Occidental, el doctor Alejandro Werner, que fue un funcionario, un subsecretario en la Secretaría de Hacienda. Y al presentar el documento, este estudio regional del Hemisferio Occidental, a una pregunta específica respondió él que si bien el TEMEC era algo positivo para nuestro país, estaba preguntándose sobre los efectos para nuestro país, quien le hizo la pregunta, dijo él que no obstante ese elemento positivo, el TEMEC y su influencia o su impulso no iba a ser suficiente para compensar el nivel de desconfianza que había generado el presidente López con sus políticas equivocadas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un punto de vista muy correcto ese, objetivo, y al menos de aquí al 2024, es decir, 21, 22, 23 y quizá entrado el 2024, el TEMEC va a traer más problemas, más controversias, más demandas que beneficios para el país. ¿Por qué? No porque no sea útil esta actualización o esta puesta al día en algunas cosas de NAFTA, del Telecán, sino porque López no va a cambiar su visión de la economía. López jamás ha entendido ni lo entenderá cuál es la función de un gobierno en la era de las economías abiertas. Él piensa que está en los años 70, en el modelo echeverriista, donde el Estado es la fuerza omnipotente y omnipresente en la economía, donde el jefe del Ejecutivo a su vez es el amo del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y para acabarla de complicar, piensa que el gasto público es lo que resuelve todos los problemas. Y está completamente equivocado en esas 3 cosas. De tal manera, pues, que hoy él va a seguir con la misma mentalidad.
Él va a seguir manteniendo sus posiciones porque esa es la visión que él adquirió en aquellos años del Echeverriato. Y está decidido a no moverse, una micra de esas posiciones. ¿Eso qué significa? Que las cosas seguirán agravándose para nuestra economía y también para el ambiente político-social en el país. Las cifras en cuanto a empleo pues nos dicen que del 30 de noviembre del año 2019 al 30 de junio, en estos 7 meses, se han perdido 1.303.000 empleos formales. Y los millones de los informales, pues ya ni para qué decimos, ni para qué los contamos. Los problemas con la pandemia sin control prácticamente es ya evidente. Rebrotes, hay que volver a cerrar algunas ciudades, algunos estados, etcétera, etcétera. Y con todo eso hay algo más. El gobierno no tiene dinero, se le acabó ya. Por eso anda dejando en los puros huesos la estructura del sector federal. Y eso sí, a Pemex, ahí va. Espérese usted a fines de este mes, cuando se den a conocer los números de Pemex. El primer trimestre perdió 531.000 millones de pesos. Vamos a ver cuánto perdió Pemex en el segundo trimestre y cuál fue la caída de la economía mexicana con respecto al trimestre anterior en este segundo trimestre. Y así por el estilo. Sin embargo, aquel grupo que le mencioné al principio, enfrascados en algo que yo llamo un triunfalismo ramplón, acedo. ¿Cuál es su característica? En primer lugar, el voluntarismo, que todos los problemas los podemos resolver simplemente echándole ganas, dice. Hay que echarle ganas. O también hay que pensar en positivo, dicen. Pues por más positivo que piensen y por más ganas que le echen, si no enfrentamos las causas de los problemas estructurales que tenemos, si no actualizamos el andamiaje jurídico en no pocas áreas de la economía mexicana, muy difícilmente el TEMEC va a ser útil en los primeros 3 o 4 años. Pero hay algo más, mire. Ahorita ya son amigochos Trump y López, López y Trump. No, y ya son amigos, ya todo lo demás, ya los mexicanos ya pasamos de ser violadores, narcotraficantes, asesinos, todo lo que nos dijo Trump, ya eso cambió, ya nos ve como cuatachos también. No más que hay una cosa que debemos entender los mexicanos para que mañana no nos llamemos sorprendidos. En Estados Unidos el presidente de la República o el presidente de ese país es eso, presidente jefe de Estado, jefe del gobierno, pero no es una entidad él como tal que puede ordenarle a las empresas esto o aquello. Hay una claridad desde hace decenios, diría yo, hace 100 y pico de años, donde una cosa es la empresa privada y otra es el gobierno. El gobierno, su función, como es en las economías abiertas, es el que está encargado de hacer respetar la ley por todos sin distingo alguno y generar un piso parejo para que todos tengan las mismas posibilidades. En esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos ya? No han pasado 3 o 4 días de la entrada en vigor de esta actualización del TEMEC, cuando ya un grupo de empresas que fabrican o que fabrican los transformadores estos eléctricos. No sé si ha visto usted, en las empresas grandes hay algo que se llama una subestación o un transformador de tantos kVA, 35, 100, 200, hay de diferentes formas, hay unos que son sellados, otros que no, monofásicos, trifásicos, etcétera, etcétera. Esas empresas se quejan de que en México estamos haciéndoles una especie de dumping. Y ya presentaron la controversia.
Oye, pero si son muy manitos, Trump y López, eso absolutamente tiene nada que ver, tiene algo que ver. Y así van a seguir, y al rato van a ser los tomateros de Florida y van a ser estos por acá y por allá. ¿Estamos preparados para enfrentar esas controversias, esas demandas? La verdad es que no. Y si a eso le agrega a usted los problemas laborales que vamos a tener con estos apartados y estos attachés laborales en las embajadas, el problema para el país va a ser fuerte. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el Telecán o NAFTA y el TEMEC? De aquí tomo una idea de una persona a la que admiro y respeto, Macario Esquetino. ¿Por qué fue mejor el Telecán que lo que hoy es el TEMEC? Por una razón. Antes del 1 de enero de 1994, México era un país en cuanto a modernidad jurídica se refiere atrasado. El tratado, aquel Telecán, NAFTA, vino a elevarnos, vamos a suponer, de esta posición hasta acá. Fue un salto casi cuántico. Por eso México avanzó, hubo cambios estructurales profundos, pero hoy ya no estamos igual que como estábamos en el Telecán. Ahora estamos acá, a este nivel, y el TEMEC nos lleva en algunos aspectos hasta acá. Por esa razón, las ventajas no serán iguales. Los beneficios positivos, los beneficios es redundante, positivos, que tuvimos con el Telecán no se van a repetir. Y por el contrario, vamos a tener una serie de demandas, controversias, que quién sabe cómo nos dejen frente a empresas norteamericanas, que nos llevamos muy bien con aquel acá, pero van a venir las demandas, las mineras canadienses, las compañías de energía de Estados Unidos, de Canadá, etc. ¿Estamos preparados para eso? No. ¿Y sabe usted por qué no? Porque este gobierno, en vez de dedicarse a enfrentar esos problemas, esas carencias, se ha dedicado a andar viendo al pasado. No digo que no persiga la corrupción, los actos, los delitos donde se materializa la corrupción, no. Pero eso es una cosa que hay una fiscalía, que hagan ellos la investigación y le entreguen las pruebas que hacen acopio de ellas a la autoridad judicial, al juez, para que él decida, y él que se dedique a resolver esos problemas, no. Este gobierno, el gobierno de López, es oropel, quiere impresionar con eso, ¿sabe para qué? Para obtener votos en junio del 2021. Es lo único que le interesa. Por eso yo le pediría a usted, no caiga en ese triunfalismo acedo, ramplón, barato. No. Para salir adelante como país necesitamos hacer todavía un gran número de modificaciones, tomar decisiones las más impopulares y dolorosas. Y si eso lo agrega usted al hecho de que no hay dinero, el panorama que tenemos no es muy halagüeño. Muchas gracias, le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana miércoles. Gracias.